Usted está en el radar en Blue Radio. Estamos todavía de luto en Colombia por el magnicidio del senador y precandidato a la presidencia Miguel Uribe Turbay, que se suma al asesinato de otros 96 líderes sociales durante este año 2025, según las cifras que recoge la ONG Indepaz, que es una organización muy seria de la sociedad civil que hace ese recuento de lo que pasa en Colombia. Y así como estamos dolidos, por supuesto, por el doloroso asesinato de Miguel Uribe, lo estamos por la espiral de violencia que hoy lamentablemente permanece en Colombia. Una de las voces que se han pronunciado en redes sociales, por supuesto, lamentando esto que ocurre en Colombia con la violencia política, es una voz de alguien que desde la academia, que desde la política y hoy desde una de las organizaciones no gubernamentales más importantes del mundo, sigue muy de cerca como colombiana, que es nuestro día a día. Estoy hablando de Juanita Gobertus. Ella es la directora de la División para las Américas de Human Rights Watch y escribió el día en el que se confirmó el lamentable fallecimiento de Miguel Uribe Turbay lo siguiente: lamento profundamente la muerte de Miguel Uribe Turbay, mi solidaridad con sus familiares y amigos. Qué tristeza volver a un momento en el país en el que hacer política cuesta la vida. Sin política de seguridad efectiva no hay garantía de derechos humanos para nadie. Juanita, muchas gracias por estar con nosotros. Después de compartir con quienes nos ven y nos oyen a esta hora este sentido mensaje suyo, quisiera empezar a desarrollar la idea, por supuesto desde el dolor que todavía tenemos, pero desde lo que viene. Estamos iniciando una trascendental campaña política en Colombia y tenemos hechos posteriores como el ataque al vehículo en el que se desplazaba el representante a la Cámara, Julio César Triana, en La Plata, Huila, por parte de las disidencias. ¿Cómo se ve esto desde su visión colombiana de experta, pero además desde la visión de Human Rights Watch? Ricardo, buen día, gracias por la invitación, un saludo a toda la audiencia. Lo primero, reiterar un dolor muy profundo, no hay palabras suficientes para expresar solidaridad con la familia de Miguel, con todos sus colaboradores, con sus amigos. Lo señalaba un poco en el trino, yo creo, Ricardo, que lo que estamos viviendo, si bien por supuesto es distinto de la violencia que experimentó el país a finales de los 90, comienzos de los 2000, si uno mira en general las tendencias de indicadores de seguridad, lo que uno ve es que Colombia tuvo un proceso muy positivo entre 2002 y 2017, en una combinación entre política de seguridad y política de paz que llevó al país a tener para 2017 los mejores indicadores de reducción de homicidios, reducción de desplazamientos, reducción de masacres, reducción de secuestros. Lo que venimos experimentando a partir de 2018 es un deterioro sostenido de la situación de seguridad que es muy preocupante y que tiene en este momento este episodio dramático para todo el país que nos devuelve a 30 años de nuestra historia que no teníamos este tipo de magnicidios. Si uno compara el primer semestre de 2025 con 2024, encuentra un incremento de la tasa de homicidios del 3%, un incremento en los secuestros del 50%, de los confinamientos de más del 40%. Solamente ya este primer semestre de 2025 superó en un 30% la totalidad de los desplazamientos que se dieron en 2024. Entonces, además del homicidio de Miguel, creo que este debería ser un momento, un llamado de alerta para todo el país, pero sin duda en primer lugar para el gobierno del presidente Petro, a reevaluar su política de seguridad, a entender que tiene que hacer un control del territorio, que la principal garantía de los derechos humanos de todos los ciudadanos que habitan los distintos territorios de Colombia es el monopolio del uso de la fuerza por parte de la fuerza pública del Estado, que aunque tenga una política de paz y por supuesto el gobierno, digamos, tiene discrecionalidad en establecer su política de paz, no puede renunciar a su deber de protección y garantía. Lo decíamos en otros escenarios, ceses al fuego, por ejemplo, no verificados y no monitoreados, pues ponen en riesgo el deber que tiene el Estado de proteger a la población frente a estos distintos grupos. Y eso, insisto, es un incumplimiento de la obligación internacional del Estado colombiano. Juanita, lo que viene en Colombia es muy complicado, pero quiero preguntarle por algo que usted aborda y es clave, y es cómo todo esto, la seguridad para la oposición,
termina enlazándose a lo que significó la firma del acuerdo de paz con las extintas FARC. Al final de lo que se trató ese acuerdo fue de quitar la vía de las armas para hacer política, y ese era el objetivo fundamental. Y quiero preguntarle por un punto que tocan en una carta que se publicó esta semana, que termina dos de los arquitectos del acuerdo, Humberto de la Calle y Sergio Jaramillo. Y ellos dicen, mire, el gobierno nacional y el presidente de la República han tratado con desdén, han tratado con displicencia lo que ha significado en torno al acuerdo de paz, a su implementación particularmente. Y hablan sobre algo que es fundamental, y yo quisiera preguntarle por ello, porque sobre eso habla la carta, y es sobre la forma en la que todo esto se convierte en un incumplimiento incluso al estatuto de oposición, a que el Estado no, a través del sistema de seguridad, sistema integral de seguridad, no le preste justamente las garantías a los opositores. ¿De qué manera se enlaza esto que estamos viviendo? Esperamos que no se repita más, pero la violencia política retornando a estos niveles de asesinato de precandidatos presidenciales con los temas pendientes, los grandes pendientes en la implementación del acuerdo de paz. Sí, yo creo que están intrínsecamente relacionados. El asesinato de Miguel es grave en general, pero es especialmente grave si se tiene en cuenta que era sin duda uno de los líderes más visibles de la oposición, un líder de derecha, de oposición a un gobierno de izquierda, que es tristemente, insisto, la repetición de nuestra historia, ahora con un cariz político distinto. Históricamente han sido líderes de izquierda asesinados en el marco de gobiernos de derecha. Bueno, la historia se repite ahora de una manera trágica en un contexto político ideológico distinto, pero en todo caso reitera un poco ese mensaje que, como señala Ricardo, buscaba romper el acuerdo de paz, que era esta idea de que la violencia se metiera dentro de la política y fuera usada como un vehículo político. La esencia de una democracia, de un Estado de Derecho, es que podamos disentir, tener visiones muy distintas sobre cómo se resuelven los problemas políticos del país. Eso está bien, eso es sano, pero siempre que se haga de manera pacífica, siempre que se haga respetando a los árbitros, ¿no?, que son los jueces que dirimen las controversias, siempre que no se use el discurso político para incitar a la violencia. Dicho eso, primero yo creo que la carta de Sergio Jaramillo y de Humberto de la Calle recuerda algo que es muy importante, y es que bajo esa historia el acuerdo de paz no solamente incorporó mecanismos para trazar una nueva política de seguridad que se concentrara en la lucha contra estos grupos residuales, contra el crimen organizado que quedara, y que tuviera que, digamos, la lógica del acuerdo era copar esos espacios luego de que las FARC dejaran las armas y poder administrar seguridad, justicia, bienes y servicios públicos básicos en el país. Eso desafortunadamente no sucedió, y no sucedió tristemente desde que se hizo la firma del acuerdo de paz. Ahí no hubo un proceso de copamiento de esos espacios, insisto, ni para prestar seguridad, justicia, ni mucho menos para lograr ofrecer bienes y servicios básicos. Recordemos que el gobierno de Iván Duque fue elegido con la plataforma de oponerse al acuerdo de paz, y si bien hubo algunos avances en algunos de los sistemas de planeación, de implementación de programas en municipios PEDET, la realidad es que fue un tiempo perdido muy grave. Lo paradójico de lo que está pasando bajo el gobierno Petro es que, a pesar de ser elegido bajo un discurso de apoyo al acuerdo de paz, como efectivamente dice la carta, pues ha tenido desdén por su implementación. Las propias palabras del presidente diciendo que el acuerdo no era suficientemente ambicioso, luego señalando que no había suficiente plata para implementarlo, luego teniendo un desdén administrativo. Al menos en el gobierno de Duque había una unidad encargada de la implementación. Hoy vemos al comisionado de paz diciendo que eso no es con él, y todavía no tenemos una gerencia dedicada realmente a la implementación del acuerdo de paz. Más, por supuesto, esta competencia, digamos, como de la paz total, de señalar, pues, insisto, como de que el acuerdo de paz de 2016 no fuera suficiente, y pretender poner la lupa y el énfasis únicamente en las discusiones y las distintas mesas de negociación, en vez de entender que la lógica del acuerdo de paz es que, para poder asegurar que el conflicto no se repitiera, había que hacer frente a esas condiciones que habían permitido históricamente que el conflicto se perpetuara. Por eso no es solamente un acuerdo de desarme, que logró, hay que decirlo, el desarme de 13,000 excombatientes que efectivamente dejaron las armas, que fue un proceso muy importante para Colombia, sino además un proceso que incluía
contenidos en materia de desarrollo rural para cerrar la brecha de pobreza entre el campo y la ciudad, contenidos en materia de participación política para garantizar la participación ciudadana en las decisiones que le incumben a los ciudadanos, contenidas en materia de satisfacción de los derechos de las víctimas, de cortar el vínculo entre narcotráfico y política, etc. Yo creo que el gran reto que tenemos, y la carta lo señala muy bien, es que esos procesos de implementación del acuerdo de paz tienen que acelerarse si queremos garantizar que este tipo de hechos no se repitan. Juanita, el último párrafo de su mensaje del pasado lunes dice lo siguiente, y quiero que usted nos diga hacia dónde debería girar el cambio de estrategia, el timonazo del gobierno frente al tema de la política de seguridad efectiva. Usted lo mencionaba comenzando esta charla, dice usted, sin política de seguridad efectiva no hay garantía de derechos humanos para nadie. Las cifras que usted nos da son claras: aumento de homicidios, aumento exponencial de secuestros, aumento exponencial de confinamientos en el último año. Y con grupos ilegales atomizados, las disidencias subdivididas en muchos grupúsculos, que eso, a pesar de que el gobierno o su comisionado de paz considera que es positivo porque desvertebra más fácilmente las estructuras, termina siendo inmanejable para las Fuerzas Armadas o para las fuerzas del orden. ¿Cómo se debe afrontar este último tramo del mandato del actual gobierno frente a la seguridad en general y en particular de cara a una jornada de elecciones? Le repito, estamos ante el escenario de lo que pasó con el representante Triana, que nos pone ante la realidad de que dolorosamente pareciera que lo que ocurrió con Miguel Uribe Turbay no pareciera ser el último eslabón de esta cadena interminable de violencia. Yo creo, Ricardo, que la gran deuda pendiente en la política de seguridad del país es el fortalecimiento de la capacidad de administración de justicia local. Y le doy un ejemplo. Nosotros sacamos un informe en marzo sobre los hechos atroces que cometió el ELN, así como los hechos cometidos por el Frente 33 en los primeros días del año en Catatumbo. Y mostrábamos que más allá de la falta de ceses al fuego monitoreados y verificados, la falta de conexión entre política de paz y de política de seguridad, en esos territorios no hay presencia de investigadores técnicos de policía judicial. De los 78 homicidios que se cometieron en esos días, a corte de nuestro informe en marzo de este año, ninguno de ellos había sido procesado en términos de la recolección de un cadáver que permita recolectar elementos materiales probatorios por medicina legal, porque no había funcionarios de medicina legal que pudieran entrar a ese territorio. Para entonces no existía fiscal en Tibú porque había tenido que salir años antes por situaciones de seguridad. En general, en los municipios pedetes, en estos municipios más afectados por el conflicto, por la violencia, por la pobreza, no ha habido una presencia de administración de justicia. Lo que termina pasando es que nadie denuncia en general, la mayoría de los casos, porque no confía en que nada va a pasar. Cuando se denuncia, termina frustrado porque no pasa nada. Entonces, yo realmente estoy convencida de que la mayor apuesta que debería poder hacer el país hacia adelante es el fortalecimiento de su capacidad de administración de justicia local, tener investigadores de policía judicial, jueces, fiscales, dedicados en una lógica de procesamiento estratégico a desvertebrar las redes de crimen organizado, priorizando la persecución de delitos como el lavado de activos, como las redes de corrupción, como el tráfico de armas, como el reclutamiento de menores, que permite quitarle esos tentáculos al funcionamiento de esas organizaciones de crimen organizado. Eso no es contradictorio con poder tener conversaciones. Insisto, cada gobierno tiene discrecionalidad sobre su política de paz, pero no tenemos ejemplos en Colombia de ningún proceso que haya funcionado si el sistema de incentivos no está funcionando bien. Y la garantía de que hay ese sistema de incentivos desde un punto de vista, además de las obligaciones de derechos humanos del gobierno colombiano y del Estado colombiano en general, es poder cumplir con su deber de protección y garantía. Poner en marcha una política de seguridad y justicia que permita el control del territorio y la desarticulación judicial de estas estructuras de crimen organizado para poder realmente proteger a la población frente a estas amenazas. Ese elemento es fundamental. La justicia tiene que hacerse presente en los territorios. La gente tiene que volver a confiar en el aparato judicial para poder denunciar y para poder capturar y llevar a sanciones a los responsables de esos delitos. Eso no ocurre en diferentes partes del país y es parte de
los problemas de fondo que hoy tenemos en Colombia. Juanita Gobertus con nosotros, directora para la División de las Américas de Human Rights Watch. Juanita, muchas gracias por estos minutos. Estamos escuchando voces autorizadas como la suya en el radar, buscando cómo salir del atolladero. Tenemos que salir de él y es muy importante escuchar sus reflexiones. A ustedes, gracias por la invitación, Ricardo. Una pausa y regresamos. Ya regresamos a El Radar en Blue Radio.